No estamos bien. En este primer año que llevamos de gobierno, en esa transición que hubo hace un poquito más de un año, te podría decir que al final de cuentas la economía comenzó a desacelerarse al inicio y posteriormente lo que pasó con la economía es que empezó a estancarse. Déjame te explico un poquito más cómo funciona la economía en general, no solamente de una entidad o de un país, sino en general, por ejemplo, de una región, de una zona, o cómo se comporta la economía cuando ciertos factores le van afectando poco a poco para poder determinar que la derrama o el desarrollo económico no es el más adecuado, dependiendo de los factores internos y externos en un país o en una entidad. Normalmente lo que provoca cuando uno genera especulaciones en la economía es que la gente, no es el hecho de que no tenga dinero, no es el hecho de que no tenga capacidad adquisitiva. El problema de las especulaciones genera desconfianza en cualquier mercado. Y este mercado puede ser un mercado local, un mercado regional, un mercado de un país o de una zona a nivel global, ¿no? Cuando se genera desconfianza, lo que pasa con la gente es que deja de gastar en decisiones que no son de primera instancia. Ejemplo claro. Si por ejemplo nosotros tenemos que vestir, comer, calzar, eso jamás va a cambiar. Sin embargo, por ejemplo, productos como el sector automotriz o productos de línea blanca o viajes se postergan un poquito porque al final de cuentas lo que provocan las especulaciones es esa desconfianza y esa angustia de decir ¿qué es lo que va a pasar en el futuro cercano si esto no mejora? Es mejor reservar las reservas que tengo, es mantener las reservas que tengo para evitar estar vulnerable en una situación que sea de riesgo si en algún momento la situación económica empeora. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en México? No hay incentivo, no hay una estrategia en donde se promueva el desarrollo económico en todo el país. No existe. Ejemplos clarísimos de ese tipo de situaciones es que los organismos que promovían normalmente este tipo de decisiones o este tipo de estrategias desaparecieron. Estamos hablando de un CONACYT, de un INADEM, y de algunos otros organismos que dependían precisamente de estas dos instancias. Al momento de no tener este tipo de incentivos o este tipo de alicientes para generar las inversiones que se venían dando históricamente en antaño, el problema principal radica en que la gente empieza a reservar lo que tiene en los bancos o a reservar lo que tiene de poder adquisitivo para lo que pudiera venir de aquí en adelante. Más aún que la gran mayoría de la estrategia que estamos viviendo actualmente es o va enfocada directamente en la parte asistencial o a la parte social. Si nosotros hacemos un balance y analizamos un proyecto de negocio, al final de cuentas el proyecto de negocio hay varios factores que podemos analizar para determinar si el proyecto de negocio es viable o no. Vamos a hablar obviamente un indicador muy viable es el retorno de inversión. Si nosotros hacemos un análisis, si vamos a suponer que vamos a invertir 100,000 pesos en un negocio, si la factibilidad del análisis que hacemos de esos 100,000 pesos que invertimos a los 2 años nos retorna la inversión que tuvimos, pero aparte tenemos un negocio rentable y nos dan una rentabilidad a lo mejor de 20,000 pesos al mes, entonces significa que la decisión fue acertada. El problema es que en algún momento alguien pueda pensar que sin invertir vas a obtener una rentabilidad que no existe. Y esa rentabilidad está saliendo de una reserva que existe en el país y que se está agotando poco a poco. Entonces, la situación que estamos viviendo actualmente es normal. Los números que se dieron por parte del INEGI es una realidad que está viviendo México, que algunos empresarios lo esperábamos dentro de un año, que serán 2 años de gestión de la administración actual. Sin embargo, se dio mucho más pronto de lo que esperábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay incentivo para la inversión y al final de cuentas la gran mayoría de la reserva que se tiene ahorita en México se está utilizando para la parte social, para el impacto social.